Cae la noche y en The Latam Post nos encontramos para ponerte en contexto, analizando los sucesos más relevantes del continente y el mundo. Bienvenidos. En nuestros programas, pues tendremos un gran invitado en esta mesa de análisis, en esta mesa en la que vaticinamos y conversamos los diferentes temas de América Latina y del mundo. También quiero contarles que el formato del día de hoy pues será un poco diferente. Normalmente tenemos el análisis, que son los primeros 30 minutos de esta sección, pero hoy pasaremos directamente a lo que será la entrevista con nuestro invitado, un invitado muy especial que ustedes conocerán en contados instantes. También, los recibo con esta hermosa postal de Los Ángeles, Angeltown, la ciudad de los Clippers, la ciudad de los Lakers. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Samuel Ángel. Doctor Samuel Ángel, bienvenido a los micrófonos y a las cámaras del portal de Latam Post. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar con ustedes en esta noche. Bueno, yo quiero que usted nos empiece contando, porque yo, pues la verdad, todos aquí en producción investigamos mucho sobre usted, pero ¿cómo inició usted en su vida de activismo pro vida? ¿Cómo fue ese paso que dio usted y dónde empezó todo? Bueno, la verdad es que empezó hace varios años, hace bastantes años. Yo empecé un poco en el servicio comunitario, llamémoslo así, en grupos católicos en mi adolescencia. Eso fue evolucionando hasta el punto de que con el tiempo estuve en temas políticos, conocí el tema partidista, conocí los centros de pensamiento, dirigí un centro de pensamiento, siempre en la línea de la defensa de las libertades, de la defensa de la verdad, de la defensa de Occidente, digamos. Y llegamos a frontalmente defender la civilización de temas como la ideología de género, de temas como la eutanasia, el aborto. Y hace más o menos 2 o 3 años, en el 2018, tuvimos que organizar de la mano de muchos amigos en el país una marcha que se titulaba Ni cartillas ni decretos, y esto fue redundando en algo que hoy conocemos como el Ejército Provida. Te estoy resumiendo décadas de trabajo en unos segundos. Pero yo quisiera llevarlo un poquito más allá porque sí hay algo de su hoja de vida que me causa curiosidad y es cómo inició en la música, terminó en el derecho y ahora en lo pro vida. ¿Hay alguna relación entre esas tres? Bueno, en mi caso ha tenido toda la relación. Yo he sido un amante de la música, empecé con eso, repito, desde mi niñez, mi adolescencia, con la música. Me formé como maestro en música con énfasis en administración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana. Eso hizo que, estando aún en la universidad, fuera subdirector de una organización importante cultural en el país, y la Universidad Javeriana en Colombia ha buscado pues que sus estudiantes se posicionen de una vez, de una manera importante. Entonces tuvimos relación en esa época con el Ministerio de Cultura y con una organización en particular, en mi caso, que tenía relaciones, ¿cómo puedo decir?, político-culturales. Con el tiempo, como te comento, estuve en temas políticos a raíz de ese desarrollo. Y de ahí, pues, evidenciamos la necesidad de una batalla por la vida frontal, digamos, sin esos acuerdos políticos bajo la mesa de lo que tú sabes que hacen, ¿no?, nuestros políticos. Nosotros dijimos, no, eso no es el tema que queremos. Por eso defendimos más bien el mundo de las ideas y nos fuimos por el lado de la batalla cultural, que creemos que es más contundente y que genera mejores resultados.
Ese ha sido como el tránsito, ¿no? Pero todo ha sido en el mundo de la cultura, si te das cuenta. Claro, y es que, pues, si usted lo analiza, digamos, las fuerzas políticas que han impulsado de cierta manera estos movimientos culturales opositores a, digamos, a este activismo, pues también se han prendido de la batalla cultural, ¿no? Las ideologías de género y todo este tipo de cosas. Y qué mejor que digamos, dispersar ese accionar, pues, desde esa misma batalla cultural, ¿no? Yo quisiera preguntarle, bueno, aquí en contexto, para ponerlo usted en contexto también, hacemos pues análisis político en general de toda América Latina. Y quisiera empezar por un tema que yo estoy seguro que es de su conocimiento y es el tema de, por supuesto, de todos los movimientos abortistas, matrimonio supuestamente igualitario, y lo vemos especialmente en los países del Cono Sur, ¿no? Uruguay, por ejemplo, legalización de la marihuana, Argentina con el tema del aborto. ¿Qué está pasando continentalmente? Que vemos que hay unas corrientes que están llevando la legislación en esa dirección. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad, sobre todo últimamente, de volver a repasar esa problemática porque estuve siendo columnista diario del Pan Am Post. Me invitaron, estuve por varias semanas, hasta hace muy poco, escribiendo a diario. Y uno de los temas que toqué fue toda esa izquierdización del continente. Y si tú te fijas, después de que Hugo Chávez toma el poder, empieza a regarse todo lo que fue Cuba por el continente. Eso que tú estás mencionando es Cuba, Cuba incidiendo en Uruguay, Cuba incidiendo en Argentina, Cuba incidiendo en Chile, que era el sueño de Fidel Castro. Fidel Castro siempre quiso expandir su revolución por el mundo. Entonces, el petróleo venezolano, desafortunadamente, le dio gasolina a esas ideas. Y si empiezas a ver todo el movimiento de Chávez, del socialismo del siglo XXI, empezó a tocar no solamente los temas del marxismo ortodoxo, sino del marxismo cultural, y empezaron a movilizarse todos estos grupos de presión que golpean el tema de las drogas, como comentaste tú con Uruguay, de la mano de Mujica, como el tema LGBT, con no solo el mal llamado matrimonio de pares del mismo sexo, sino la adopción, la eutanasia y toda esa agenda completica se ha exacerbado a base de la gasolina, del petróleo venezolano. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, ponte a mirar UNASUR, todo el tema de Telesur. O sea, estoy hablando del tema político, del tema propagandístico, del tema económico. Entonces, por ejemplo, saltando de ese fenómeno hasta hace pocas semanas, ¿cómo hace un tipo como Evo Morales para haber salido con la puerta tirada por la cara al tipo y volver al poder? ¿Cómo pasa eso en un país como Bolivia? Pues pasa porque todavía tenemos al señor Maduro en Venezuela, expandiendo la revolución por el continente. Entonces, llamémoslo así, la derecha, que ingenuamente escucha millones y millones de Maduro y dice, no, es que Maduro es un idiota. Pues el idiota nos tiene expandida la revolución por todo el continente, tiene al ELN en todos los estados venezolanos, tiene a las FARC en las rutas de cocaína de todo el país de Venezuela, pasando por los cielos de Colombia, y tiene a todo el continente plagado de la brisa bolivariana. Tú preguntas qué está pasando en Centroamérica, brisa bolivariana. ¿Qué está pasando en Perú? Ahí están unos amigos de Perú escribiendo, brisa bolivariana. ¿Qué está ahorita? Si no es porque el señor de Ecuador, el actual presidente, se ha digamos, enfrentado de manera contundente con Correa, si no es porque se la meten toda,
Tendríamos a Correa otra vez ahí, pero venían por eso. Entonces, ese es el fenómeno, mi querido Sebastián, que estamos viviendo en el continente. Y repito, mientras nosotros estamos pensando en que porque Maduro dice millones y millones es un estúpido, mientras pensamos en eso, el Señor nos tiene la revolución en todas las universidades del continente, en las universidades. Bueno, justo allá iba la siguiente pregunta y es, bueno, realmente quiero hacerte dos con respecto a lo que acabas de decir. Lo primero, sí, el dinero del petróleo, también argumentamos que el globalismo, que eso ya hablaremos más adelante, financiado además por el mismo capitalismo que pasa a través de organismos como las Naciones Unidas, la OMS, todo este tipo de cosas. Pero primero, ¿en qué punto, sobre qué eje puntualmente en estos países aterrizan esos dineros para la ideologización? Es decir, por ejemplo, en el caso Colombia podría, no sé, te sugiero tal vez FECODE o sindicatos, realmente que nos expliques en qué punto, cuál es el pivot en los países en los que aterrizan estos dineros. Y lo segundo, ya más referente a lo que dijiste de Ecuador. Efectivamente es verdad que Guillermo Lasso ganó y que Guillermo Lasso pues sacó toda la artillería pesada para poder ganar estas elecciones. Pero según el análisis que incluso yo he hecho en algunos programas, parte de su victoria fue gracias a haberse de cierta manera sentado en la mesa con estos grupos que abiertamente no apoyamos. Entonces, ¿cómo entender eso? Sí, es verdad. Bueno, lo primero, la primera pregunta, ¿a dónde llegan estos recursos y cómo se manejan? Estamos tratando con delincuentes, estamos tratando con mafias, estamos tratando con gente muy mala. Desafortunadamente, el pueblo latinoamericano, que en su mayoría es católico, tiene un nivel de ingenuidad aterrador. Mientras nosotros estamos hablando ingenuamente y levantando los brazos, viva la democracia, vivan las libertades, están recorriendo nuestros países tulas de dólares que en su mayoría hoy en día son de la cocaína. Es decir, no solamente el petróleo venezolano, sino cocaína, porque estos grupos se están oxigenando a base de cocaína. El Estado venezolano es un Estado narcotraficante que se está financiando con cocaína. Ustedes se preguntarán, pero luego ya no habíamos vencido a la cocaína. Pablo Escobar lo mataron hace varias décadas, ya con eso se acabó el narcotráfico en el continente. Este señor de México está ya encarcelado en los Estados Unidos. No, 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 hermanitos. Lo que estamos viviendo de la mano de Maduro, de las FARC, del ELN, nos han dicho que inclusive hay nuevas apariciones de Sendero Luminoso en Perú. Este señor de Centroamérica, el presidente que está, el jovencito, se me escapa en este momento el apellido, de línea En el Perú. medio islámica, no, en Centroamérica. Ok. Eh, Bukele. Bukele y toda esa gente. Hay que ver quién es el socio principal de Bukele en su mandato, que es un señor amiguísimo de las FARC. Entonces, lo que estamos viviendo son tulas de dinero circulando por el continente fruto de la cocaína, que están incidiendo en elecciones, están incidiendo en organizaciones de base, están incidiendo en ONGs, están incidiendo en elecciones. Yo les quiero contar el caso de Bogotá. Para la gente que estudia el tema político, el tema electoral, me refiero de campañas, cuando un candidato empieza a caer, y sobre todo a muy poquitos días de las elecciones, ese candidato muy difícilmente se levanta, muy difícilmente, o sea, eso no pasa. Cuando ya estamos muy cerca de las elecciones y empieza a caer, es muy difícil que se levante. En el caso de Bogotá, por ejemplo, que es la encarnación de la ideología de género, la actual alcaldesa de Bogotá, y también de la izquierda ortodoxa, porque ella tiene un pie en un lado y el otro pie en el otro, es decir, tenemos el paquete completo en Bogotá.
esta señora a pocos días de las elecciones iba cayendo en las cifras de su, digamos, de la acogida popular. Cuando usted en algunas localidades de Bogotá empieza a ver las votaciones de ediles, ediles para los que no saben son aquellas personas que se eligen, que acompañan el gobierno de un sector de la ciudad. Esa, es increíble cómo listas de ediles en Bogotá sacaron votaciones de senadores de la República. Me refiero a número de votos. Eso no pasa, eso no pasa. ¿Y cómo pasó? Con tulas de dinero. ¿De dónde? Preguntémosle a la señora Claudia López a ver si es tan, porque ella a veces posa un poco de varón, ¿no? Entonces uno tendría que decir, a ver si es tan varón de decirme, porque pues la señora posa de eso. Entonces el tema es muy complicado. Adicional a eso, organizaciones obviamente como Open Society, que ultrafinanció una ONG en Colombia, ultraizquierdista, que se llama De Justicia, que, mire lo curioso, De Justicia recibe un aporte multimillonario de Open Society y empieza a enviar a los miembros de su organización a la alcaldía de Medellín, a la alcaldía de Bogotá, o sea, gente de justicia es funcionario público hoy con la misma agenda de Soros, con la misma agenda de Soros, mientras la misma organización se sigue expandiendo, hiperfinanciada por Open Society. Ese es el fenómeno de todo Latinoamérica. Este señor ha propagado las ONGs a unos niveles exasperantes. Me refiero a Soros, a Open Society. Me dicen que en Bolivia ha sido exactamente lo mismo, para que entiendan el caso de la reelección de Evo Morales, obviamente en cuerpo ajeno, pero es Evo Morales ahí. Por supuesto. Bueno, quisiera pasar tal vez a un tema un poco más sensible y es un tema que yo he visto varias entrevistas que has tenido y tengo dos conclusiones. Primero, cualquier medio al que vas, siempre tenés la mayoría de la mesa en contra tuyo, ¿no? Porque ahora la norma es, la libertad es libertinaje, ¿no? Esa es la norma. Lo segundo es que también he logrado evidenciar en esas diversas conversaciones que has tenido, pues que obviamente has tenido argumentos muy contundentes. Quisiera que nos explayaras un poco para la audiencia. Primero, ¿por qué está tan comprada la prensa, si es que se le puede decir comprada, hacia estas ideologías? Y lo segundo, si nos puedes explicar un poco, muy resumido, los principios básicos de tu activismo. Sí, la verdad es que la influencia, y aquí podemos empezar a tocar el tema del globalismo, la influencia de organizaciones como la ONU en países como Colombia es increíble. Nosotros tenemos alrededor de 26 subsidiarias de la ONU en Colombia, es decir, tenemos oficina de la UNICEF, tenemos oficina de la UNESCO, tenemos oficina de cada una, 26, de cada uno de las líneas de la ONU, todas con la agenda de la muerte, con la agenda pro LGBT, con la agenda pro eutanasia, pro aborto, todas. Y voy a dar un caso puntual para que me entiendan la relación entre la ONU y los medios de comunicación. Nosotros nos enfrentamos hace poco más de un año con un nombramiento en la ciudad de Manizales de un... Escuché en la FM, estuviste hablando sobre eso. Exactamente, un travesti que lo pusieron como director de la oficina de la mujer en Manizales, que se supondría, según el mismo discurso de ellos, que estamos buscando que la mujer tenga igualdad, que la mujer sea reconocida en la sociedad. Entonces crean una oficina para que haya una mujer que ayude a las mujeres. No, resulta que ponen a un hombre, ¿sí? Entonces salimos nosotros digamos, a debatir con ideas esto, y saltó la ONU en unos comunicados diciendo que no, que estaban completamente de acuerdo con el nombramiento en Manizales, que había que apoyar ese nombramiento.
¿Qué tiene que ver la ONU con la libre determinación, autodeterminación de los pueblos, que es lo que estamos ejerciendo acá? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver que ellos quieren erosionar nuestro país, todos los países, implantar su agenda, golpear los medios de comunicación, apalancar lo que dicen los medios de comunicación, hasta el punto que por el lobby de la ONU, a mí me sacaron en código Caracol, donde dicen el homofóbico Samuel Ángel fue rechazado en el diario La Patria para escribir un artículo por razones de su fanatismo y no sé qué. O sea, la presión que hay desde arriba, organizaciones como la ONU, desde abajo, llamémoslo, en la base, organizaciones como de justicia, hiperfinanciadas por Open Society, sobre los medios de comunicación es impresionante. Y los gobiernos mismos, de la mano de una señora como Claudia López, de la mano de un señor como el de Manizales, pues tienen completamente secuestrada a la prensa, totalmente secuestrada. Ya está, pero ¿sabes algo? Quisiera preguntarte algo específico sobre este tema, porque yo, para serte franco, hice la tarea y me escuché la entrevista que tuviste en la FM sobre este tema de esta persona que fue nombrada en la Secretaría de Salud. Tengo entendido que De la ella... mujer, de la mujer. En la Secretaría de la Mujer, perdón, de toda la razón. Y tengo entendido que ella, de cierta manera, pues había salido a escribir que era una prostituta o una puta y había pateado a un policía, tengo entendido. ¿Cómo, digamos, cómo caracterizaste exactamente ese incidente y cuál era tu argumento sólido para que esta persona no ocupara ese cargo? Bueno, primero que todo, él, ¿no? Es un hombre, él ha sido una persona que se ha movido en redes sociales de una manera muy vergonzosa, porque si uno sale a redes sociales, sale porque va a decir cosas interesantes, porque va a dar información, va a dar datos, va a dar cifras, digo yo. No, este señor lo que hace es salir desnudo o semidesnudo. Dice en una conferencia TED que lo invitaron porque todos este tipo de personajes los apalancan mediáticamente a Y a donde sale a nosotros no decir, nos invitan. así es, a nosotros nos invitan a medios tan importantes como este, que son los que están dando la batalla cultural. Entonces, este señor va a esta conferencia y dice que el momento que más le gustó en la historia, palabra más, palabra menos, es cuando un hombre vestido de mujer patea a un policía, que eso fue lo que a él más le gustó de esta lucha que han tenido este tipo de grupos. Entonces, además dice que sí, que se considera una puta, que, perdóneme la expresión, que, y de hecho hay un caso por el cual este señor está siendo investigado en el cortísimo periodo que estuvo y desafortunado periodo que estuvo en esa secretaría, y es que cogió recursos públicos para que hubiese teleprostitución de la mano de transexuales patrocinados por la alcaldía de Manizales. Tanto él como el alcalde mismo eh, están enredados por ese caso. Pero ¿qué más podía haber en la cabeza de un señor de estos, de un tipo de estos? O sea, ¿qué podíamos esperar distinto a eso? Entonces, lo que yo dije es básicamente que sí se supone que por el mismo discurso de los medios de comunicación se ha buscado que haya unas oficinas que le den espacio a la mujer, que trabajen para la mujer, que hace un tipo desempeñando el cargo de una mujer y gastando el presupuesto del municipio en hombres que se visten de mujer, simple y sencillamente porque él se autopercibe lo que no es. Entonces lo que estábamos diciendo, no vea, respeten un poco a la ciudad, además una ciudad muy conservadora, que creó esta oficina, dejen a una mujer de verdad, no un tipo que se autopercibe mujer, y pues esa fue la discusión. Ahora, con un agravante, este señor es tan sinvergüenza y tan
tan grosero, digámoslo así, que publica una foto en su Instagram donde sale semidesnudo y sale aquí con una bolsa de colostomía mostrándola. Para los que no saben, las relaciones homosexuales que son antinaturales producen que a estos señores se les reviente el ano, perdónenme que sea tan explícito, y le Aquí tienen que no hacer una, censuramos, tranquilo. le tienen que hacer una operación a estos señores para que sus excrementos salgan por un tubo a una bolsa que se les cuelga acá en el estómago. Ese señor tiene su bolsa de colostomía, ese señor propaga la colostomía entre nuestros jovencitos. Hay jovencitos que le escriben, quiero que nos hables de nuevas prácticas, quiero hacerme la colostomía, porque van, se les revienta esta parte de su cuerpo por ese tipo de relaciones y tienen que vivir lisiados para el resto de su vida. Eso es lo que no nos dice los medios de comunicación. Los medios de comunicación que aplauden el mal llamado matrimonio de pares del mismo sexo, no nos dicen que después a estos jovencitos tienen que dejarlos tirados, lisiados en un hospital fruto de ese tipo de prácticas. Y este señor promueve eso. Ese es el nivel en el que estamos para que la gente descubra cuál es la realidad real. Y ahorita les doy otro dato más sobre este mismo tema. Sí, bueno, quisiera también hacerte una pregunta un poco también más específica. Bueno, para los que no saben, porque tenemos audiencia también que no es de Colombia, la senadora Angélica Lozano es pareja de la alcaldesa de Bogotá, es lesbiana, abiertamente lesbiana por el Partido Verde, y yo te he visto varias veces en debates con ella, veo que te llevan muchos debates con ella, como siempre, bueno, sacas unos argumentos geniales, ¿no? Queda sin argumentos la senadora Lozano, pero alguna vez contaste una anécdota que yo también la vi por ahí, que ella vino y te dijo que era abiertamente católica y tú le dijiste que quedaste blanco, me imagino. Sí, claro. Contanos un poco la anécdota y tal vez cómo es eso de que una persona homosexual no puede ser católica. Sí, una persona homosexual puede ser católica si la persona vive de acuerdo a como la doctrina, el magisterio le invita a vivir, y es buscando su conversión, que es lo que buscamos un poco todos los que yo soy católico y busco mi conversión a diario. Esa es la idea con una persona homosexual, es decir, ¿puede un homosexual ser católico? Por supuesto que puede, pero una persona que no solamente no practica el catolicismo, sino que lo ataca permanentemente, que promueve la cultura de la muerte, promueve el aborto, promueve la eutanasia, promueve la ideología de género, esa persona no es católica, no es católica. ¿Qué ha pasado con todos estos grupos de presión como los que lidera Angélica Lozano, Claudia López y toda su corte? Lo que ha pasado es que la estrategia electoral es decir que son católicos porque desafortunadamente la gran ignorancia de nuestro pueblo hace que caigan rendidos ante políticos que dicen que son católicos. Eso pasó en México. En México empezaron a decir que eran de Morena y la gente creyó, ay, por fin un partido de la morenita, yo voy a votar por ese partido porque mi morenita es lo más lindo, mi morenita es la Virgen de Guadalupe, y resulta que están votando por todos aquellos que los van a ir a poner en una guillotina y les van a cortar la cabeza. Esa es la estrategia. Esta señora, Angélica Lozano, en sus redes sociales empezó a escribir que era católica. Yo le rebatí, tuvimos un debate vía Twitter. Inicialmente hemos tenido debates en televisión, pero también hemos tenido debates en las redes. Le dije, no, tú no eres católica, o sea, ¿cómo vas a decir que eres católica? No abuses de tu posición de congresista. La señora estuvo debatiendo algunos minutos, luego me bloqueó porque ellos no tienen argumentos, y eso es lo que pasa con, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización extremo izquierdista, una banda de criminales que se hacen llamar católicos y que engañan incautos. Asimismo, están ciertos grupos pro vida o que se hacen llamar pro vida,
que dicen que tienen inspiración católica y resultan amparando cosas como las tres mal llamadas causales. No hay ninguna causal para el asesinato, pero le llaman las tres causales. Entonces, en esta sí podemos, en esta sí se puede. No, no nos dejemos engañar, por eso es imperativo formar al gran pueblo católico. ¿Por qué hablo del católico? Porque en Latinoamérica somos la mayoría, pero tenemos un nivel de ignorancia y de ingenuidad que es grosero, por no decir que grotesco, y por eso nos toca abrirle los ojos a la gente. Sí, siento que al que es católico practicante, que es mi caso también, y no lo sabía antes de esta entrevista que lo compartimos, pues de cierta manera le cuesta estar orgulloso de esa fe en la mayoría de los casos, ¿no? Y practicarla como es debido. Tocaste un tema muy importante y es el tema de las tres causales. Y bueno, yo creo que la audiencia tiene cierto background ya en lo que son las tres causales, pero hay una que siempre genera debate y es el tema de la violación, ¿verdad? Si una chica es violada por su padre o por alguien más, si ahí el aborto está justificado. Yo me sé todos los argumentos desde mi fe, por supuesto, pero cuando uno entra al debate, realmente necesitas el argumento científico, el argumento biológico, el argumento antropológico, que son los que, por supuesto, alguien como vos, pues ha venido estudiando siempre. Específicamente con esa causal, ¿cómo hace uno para defenderse en ese debate cuando alguien entra y te dice, sí, pero es que esta situación de la violación es completamente aberrante? Claro, eso es algo así como si tú entra un criminal a tu casa a robar, tú tienes a tu bebé en el cuarto del bebé dormidito tomando tetero, estás tú en tu cuarto, el criminal entra, roba, se va y tú después vas y matas al bebé que tienes en el cuarto porque el criminal te robó. ¿Qué significa esto? Cuando hay una violación, hay un delito. ¿Qué es la violación? Por supuesto. Nadie dice que eso que hizo este señor, el que haya violado, no sea un delito. Pero no tiene por qué pagar con su vida un inocente, alguien que no tuvo nada que ver con la situación que fue el delito. Entonces, esa mujer que tiene esa gracia natural de ser madre, que por las circunstancias que se dieron, que entre otras cosas son de un porcentaje ínfimo, el nivel de violación, de concepción fruto de una violación es ínfimo porque muchas violaciones se dan en unas circunstancias que no permiten la concepción, llámese los nervios de la mujer, llámese el estado en que estaba el hombre, llámese lo que sea. Pero, ¿y por qué lo menciono? Porque es que nos lo amplifican como si casi todos los casos fueran fruto de una violación. Eso es una mentira. O sea, son rarísimos los casos donde haya una concepción fruto de una violación, pero si se llega a dar, por ejemplo, te pongo el caso más extremo. Una monjita está de misión en las montañas de nuestros países y es violada por unos criminales. Una monja, una religiosa, una mujer que no había concebido en su vida la idea de tener hijos porque su vocación era otra. Y resulta que se da este caso, la violan, queda embarazada, no tiene por qué un tercero, que no es el violador, que no estuvo en el hecho del crimen, pagar con su vida el abuso de este otro personaje. Entonces, nunca, nunca la muerte, nunca el asesinato justificará un crimen. Tú, digamos, no tendrías por qué asesinar a alguien que te roba, por dar un ejemplo. No tendrías por qué asesinarlo. Es lo mismo. Claro, claro, es básico. Bueno, y también sobre ese mismo eje y esa misma perspectiva, ¿qué pasa o cuál sería el argumento detrás de ese instante, ese momento donde un doctor o un médico, y esto lo he escuchado abiertamente en los foros pro vida, tiene que decidir si salva la vida del bebé o salva la vida de la mujer? Eso es distinto porque es una circunstancia médica.
es una circunstancia, digamos, de una realidad, no de una ideología, sino es una circunstancia científica, ¿no? Es decir, por ejemplo, se podría dar el caso de una circunstancia natural. Yo en mi familia tuvimos uno de esos casos donde un familiar nació fruto de su nacimiento, su mami murió, digamos, pero son circunstancias donde son decisiones tan difíciles que quedan en manos del juramento hipocrático que por tantos años de formación para ser conscientes de por qué iban a jurar, los médicos tienen que tomar. Es decir, nuestros médicos se han formado por años, algunos por décadas, para tomar decisiones de este calibre, que son tan complejas, pero que son fruto de una tarea para la cual estudiaron. Eso es distinto, eso es muy distinto. Sí. Bueno, quisiera que en este momento de la entrevista diéramos un paso atrás para conversar un poco sobre otra vez el tema del globalismo, pero ya más enfocado, ¿no? Y es el tema de especialmente las juventudes. Resulta que, bueno, por supuesto, el tema del aborto ilegal, la homosexualidad, son temas que han existido por sécula seculum, ¿no? Muchos años, desde prácticamente dicen muchas historias que desde el principio de los tiempos. Pero creo que nunca antes la historia había visto un activismo, valga la redundancia, tan activo en este eje, especialmente viniendo de los jóvenes. Ya hablamos de dónde sale el dinero, ya hablamos en qué eje se pone, pero quisiera que nos contes un poco cómo entra esto al adoctrinamiento, como por ejemplo hace unos años en Colombia el tema de las cartillas, en Argentina que según dicen hoy para ir a sacar una licencia tenés que tomar un test de ideología de género. O sea, ¿cómo y por qué han entrado estas cosas a la cabeza de nuestros jóvenes? Esto se ha apalancado a estas alturas, porque esto ha evolucionado muy rápido, de 4 años para acá la evolución ha sido desbordada hasta el punto de que, por ejemplo, en Colombia cuando se habló de las cartillas de ideología de género, que eran en realidad cartillas de la ONU, eran cartillas de la UNICEF, que pretendió meter en todos nuestros países. Eh, claro, todo el mundo salió a marchar porque era impensable que a nuestros niños los ideologizaran, los secuestraran de esa manera. A hoy hay una oficina de ideología de género en el gobierno, tanto nacional como local, como regional, en todos los ámbitos. Si no lo hay, lo están creando, una oficina de ideología de género. Por supuesto que ellos no le van a decir oficina de ideología de género, sino que le llaman oficina para la diversidad, o se metieron por el lado de la oficina de la mujer precisamente, entonces dicen oficina de la mujer, género y etcétera, o diversidad, etcétera. Entonces ahora desde el mismo gobierno están apalancando esto de manera gubernamental, están volviéndolo política pública, se han metido a la educación la secuestraron completamente. Ahí vemos la estrategia granchista de tomarse la cultura, de cambiarle a la gente la noción de lo que es la realidad y generar una hegemonía de este tipo de ideas, que es lo que estamos evidenciando. Es decir, a hoy, si tú hablas con un jovencito, va a ver casi que completamente normal, por no decir que natural, ir a asesinar a un bebé en el vientre, tener relaciones con su amiguito, cogerse la manito con su amiguita, digamos en el caso de las niñas, darle un piquito a la amiguita, o sea, mientras en nuestra generación nosotros estábamos esperando a salir a descanso para ir a jugar fútbol, para ir a jugar, le llamábamos ponchados, o sea, cosas, digamos, de niños. Hoy el niño, ni corto ni perezoso, cree que ir a darle un besito a su amiguito, eso está muy bien porque ya no lo implantaron en la educación, en estas oficinas de ideología de género y demás. Entonces el tema, sobre todo de la educación en colegios y universidades, es impresionante, hasta el punto que universidades católicas
propagan este tipo de políticas y las propagan algunos por terror de que los ministerios de educación o las secretarías de educación vayan y les cierren los colegios o las universidades y los quiebren. Entonces, el tema es muy complicado y se ha evidenciado a través del sistema educativo de una manera vergonzosa. Nosotros tenemos en Colombia un caso que fue el famoso caso de Sergio Urrego, que fue una estrategia psicopolítica y biopolítica para la toma de la educación en todo el país y generar un verdadero viacrucis para rectores de colegios con la implantación de la ideología de género. Hay sacerdotes, rectores de colegio que prefieren mirar para otro lado cuando les dicen que por qué están metiendo ese tipo de temas en los colegios. Y es por físico terror, les da miedo decir las cosas como las decimos nosotros, lo digo con toda la humildad y la sinceridad. Doctor Ángel, una pregunta muy breve en ese respecto. ¿Usted es partidario de que en Colombia se acabe FECODE, que para quienes no saben es el Sindicato de Educadores? ¿Sería eso parte de la solución? Bueno, yo saqué en medio de una gira hace algunos años, estábamos en el aeropuerto y al ver las aberraciones de FECODE saqué un video invitando a desmantelar FECODE y usé la palabra desmantelar a propósito porque eso se volvió una banda de delincuentes que están dedicados o se meten a iglesias, a secuestrar las iglesias para presionar a la sociedad o secuestran las calles como si fueran de ellos, o sea, son una verdadera pandilla, una verdadera guerrilla, digamos, citadina, porque ellos no están en el monte, están en las ciudades, pero son una verdadera banda de delincuentes que debería ser desmantelada y llevada a la cárcel, empezando por sus cabecillas. Sí, entiendo. Claro, digamos, lo he obtenido también de otras fuentes, que muchas veces en los colegios públicos los rectores ni siquiera tienen cómo decidir cuáles son sus maestros, sino que hay toda una mafia detrás de FECODE prácticamente poniendo puestos a dedo en las instituciones públicas y pues también haciendo parte de este adoctrinamiento. Tú vas a colegios distritales y ves a los profesores fuera del salón de clase fumando, charlando entre ellos, con boinas tipo Che Guevara, enseñándole a los niños que el Che Guevara fue un héroe nacional, digamos, asimilándolo para adoctrinarlos. Tenemos una verdadera banda que debe ser desmantelada, que seguramente está ultrafinanciada y que, como dice una de las personas que nos está mirando, es un verdadero cáncer de nuestra sociedad. Va a ser muy difícil contrarrestar el tema de FECODE, pero en la medida en que más gente como ustedes despierten estos temas, prevenimos por lo menos a la sociedad de esa banda de delincuentes. Usted, hago el paréntesis, doctor Ángel, usted habla muy sabroso, para que usted, conversar con usted es todo un privilegio. Bueno, quisiera también ir atrás un poco, porque usted tocó un tema muy importante y es las universidades católicas más la ideología de género y cómo los rectores miran para el otro lado. Y yo quiero aquí en vivo y en directo exponerle mi caso, por supuesto con mucha humildad para todos los que nos están viendo. Yo hice mi carrera en Estados Unidos, vengo de una universidad católica. Sí, por supuesto, habían prácticas católicas, por supuesto, tenías los espacios católicos, por supuesto, la misma religión llamada el ecumenismo, y entonces los protestantes tenían sus espacios, los musulmanes tenían sus espacios, los judíos tenían sus espacios. Pero yo siempre me vi afectado por esa presión en Estados Unidos, no en Colombia, ni en Chile, ni en otro país, en Estados Unidos, que es el país de la libertad, de la libertad, ¿no? Me vi profundamente afectado porque no podía abiertamente expresar mi inconformidad contra los abortistas, contra el matrimonio igualitario, porque de hacerlo era inmediatamente discriminación, ¿ok? No solamente por parte digamos, de la universidad, sino de la cultura en general.
Y hoy que tengo la oportunidad de recorrer varios lugares de la América Latina, me doy cuenta que la historia se repite en muchos lugares y se repite para la juventud específicamente, ¿ok? Se repite para una juventud que desde mi punto de vista sufre de algo que se llama la espiral del silencio. Y somos jóvenes como yo, ¿ok? Que creemos, tenemos esos fundamentos, digamos, o esos morales, valores morales muy fuertes, ¿ok? Muy arraigados, pero que no podemos expresarlos porque desde las instituciones nos coartan, pero también nuestros propios compañeros. Y quiero más aquí hacerle hincapié en algo y contarle una anécdota. Yo en Estados Unidos tuve muchos amigos homosexuales, ¿ok? Y amigas lesbianas. Es natural, dentro del respeto y la diferencia de creencias, uno se puede relacionar con todos. Un día, mi amiga, una lesbiana, me invitó a su matrimonio y de cierta manera eso causó pues mucho revuelo entre las personas que me hubieran invitado a mí, que abiertamente ya amigos más cercanos sabían que yo no era, eh, pues digamos, de esa línea de pensamiento. Pero hago énfasis en algo y es, de ninguna manera, eh, ellos, digo, lesbianas y homosexuales, en su mayoría, me han faltado a mí al respeto por pensar diferente. En su gran mayoría son los mismos heterosexuales con pensamientos libertinos, los cuales te terminan faltando al respeto, te terminan excluyendo. Yo te lo digo, yo lo sobreviví por mi carácter tal vez, pero a mí, mis compañeros de escuela, cuando se dieron cuenta de mi forma de pensar, me sacaron de todos los grupos de WhatsApp, de todos los grupos del Facebook. Entonces, ¿cómo hace un joven en esta sociedad, en este mundo de hoy, que tenga esos valores tan arraigados para pelear por esta causa, para dar la lucha? Usted que también tiene este relacionamiento con las juventudes, ¿cómo hacer para que los jóvenes no se queden callados y puedan libremente expresar lo que sienten? Bueno, esa es una súper pregunta. Te agradezco que hayas tocado ese tema porque a veces nosotros nos elevamos muchísimo en los temas académicos, mencionando libros, mencionando autores, historia, y no aterrizamos las ideas a lo que vive de manera práctica nuestros niños y jóvenes de hoy con esta situación. Eh, yo creo que estamos en un tiempo donde esa hegemonía de las ideas, como lo mencionaba hace algún momento, que fue aplicar la estrategia granchista de tomarse y secuestrar la cultura, va a generar que a nosotros, que a los que pensamos en términos de libertad, de respeto a la familia y de respeto a la vida, nos llegue no una brisa, sino de pronto en algunos momentos un ventarrón sobre la cara un poquito fuerte, pero es en los momentos en que tenemos que poner la frente en alto y estar orgullosos de que estamos en el lado correcto de la historia. Siéntanse orgullosos cuando ustedes, por defender a la familia de papá y mamá, los traten mal. Siéntanse orgullosísimos cuando los saquen de sus grupos de WhatsApp o de Telegram por decir la verdad y no mentiras. Siéntanse infinitamente felices cuando alguien de su familia los trate mal por defender los valores que levantaron a Occidente. Esa ha sido mi gran experiencia. Y esto lo han hecho a través de algo que se llama la ventana de Overton. Es decir, primero nos hablaron, y lo digo porque tú mencionaste, o sea, empezaste con el tema religioso y luego pasaste a este tema de género. Primero a nosotros nos hablaron del discurso del pluralismo y con el pluralismo entró el discurso de la diversidad y vea dónde vamos. Es decir, nos fueron corriendo la barda, por decirlo en esos términos. Ya a estas alturas la tenemos casi en el cuello y estamos medio despertando de ver cómo nos han corrido la barda este tipo de ideas de la muerte. Si a estas alturas nosotros no despertamos y decidimos poner todas las cartas, yo siempre hablo de este ejemplo, para dar esta lucha tú tienes que poner
varias cartas de renuncia sobre la mesa, Sebastián. Y a eso me refiero cuando tengas el viento en contra. Tú tienes que poner la carta de renuncia de pronto a tu buena fama, de pronto a estar muy bien con todos en nombre del pluralismo o en nombre de la diversidad, de pronto inclusive a las situaciones que te generaban recursos porque de pronto trabajabas con personas que piensan de alguna forma y que te sacaron del trabajo por eso, o que tuviste que sacar a tus hijos del colegio para defenderlos de ser ideologizados. No les dé miedo poner las cartas de renuncia sobre la mesa. Yo lo hago a diario y prefiero levantar mi frente, que además es un poco grande, en alto para decir que digo la verdad y que estoy de acuerdo con el orden natural, a que me aplaudan decir mentiras y plegarme a lo que no me debo plegar ni arrodillar. Entonces siéntanse felices cuando eso pase, porque van por el mejor camino, que es el lado correcto de la historia. Bueno, y aprovechando estas elocuentes y hermosas palabras que nos decís a los jóvenes, porque es importantísimo lo que dices, yo te digo, yo también a diario pongo mi carta de renuncia sobre la mesa, pero sí te confieso que lo hago porque veo a personas como tú dando más arriba a la batalla y nosotros, los jóvenes, pues nos impulsamos, nos inspiramos por esas personas que están un poco más que nosotros dando la batalla. Pero bueno, yo pongo mi carta de renuncia sobre la mesa. He perdido a muchos amigos, me han quitado hasta el saludo, muchos me dicen homofóbico, ¿no? Y no es cierto, yo no soy homofóbico, ¿no? Yo no pienso que debamos odiar a los homosexuales, no pienso que no se les pueda dar la bendición a los homosexuales, están en pecado, son tan pecadores como yo o como cualquier buen parroquiano. ¿Cómo despojarse uno ya en lo personal de eso, de que te llamen homofóbico, de que te quiten el saludo? ¿Cómo hacer ver, cómo darle la vuelta a ese argumento para que la gente se dé cuenta que no es homofobia de uno, es un pensamiento que tiene tanta validez en la libertad como los pensamientos de los demás? Bueno, aquí hay una cosa de batalla cultural un poquito más sofisticada de lo que hemos hablado hasta ahora. Y voy a retomar unas palabras de una escritora italiana, Michela Murgia, izquierdista, que escribió un libro donde dice: ¿para qué derrocar las instituciones si con cambiar el sentido de las palabras y ponerla en la boca de todos ya tenemos el poder, ¿no? Digamos en otras palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que palabras como homofóbico, que no existen, porque no existe una fobia que sea, digamos, a las personas homosexuales en el manual de fobias de la APA. Seguramente la van a agregar en estas semanas, en próximos años, pero en este momento no existe algo que sea una fobia a a las personas, digamos, que tengan orientación del mismo sexo, transexuales, lo que sea. Entonces, algo que no existe no lo podemos tener. No existe, no te ha pasado a ti nunca, y estoy casi seguro que a ninguno de nuestros contertulios en las redes, que tú veas a un homosexual y entonces te den nervios, te empieces a temblar, como cuando hay mujeres que ven una culebra o ven una araña, ¿no? Es decir, les da mareo, no, eso no existe, eso no existe. Entonces, aquí viene la importancia de formarse e informarse para que podamos dar respuesta a ese tipo de argumentos tan flojos y que, digamos, lo que transportan son mentiras. Formémonos para tener argumentos que con la verdad pulvericen ese tipo de mentiras que nos tratan de imponer, y eso nos va a dar más felicidad porque nos estamos dando cuenta que realmente hay una batalla detrás a la cual por muchos años tal vez le dimos la espalda, pero que es el único camino que debemos seguir, y es enfrentarla. Alguna vez en un debate le dije a un colega que se sentía mujer, le dije, bueno, ¿ya te miraste al espejo? Me dice, sí. Le dije, ¿qué ves? Y me dice, una mujer. Y le dije, no, sí te entiendo tú, pero ¿qué es? ¿Qué ves en el espejo, no? Y me dice, bueno, y le dije, el primer homofóbico eres tú.
Así Ya, es. bueno, ¿sí? Yo tomaba un poco del pelo en algunas conferencias y giras que hicimos con algunos amigos en Colombia, en México, en Estados Unidos, donde les decía que si yo me autopercibo Rapunzel, es decir, si yo me miro al espejo y creo que soy igualito a Rapunzel, tengo problemas de identidad, problemas graves de identidad, porque yo soy el antónimo de Rapunzel, es decir, soy lo completamente opuesto. Eso es lo que está pasando con todos estos jovencitos que tienen problemas de identidad, que se los exacerban las redes sociales, la publicidad que estamos viviendo, porque estamos viviendo un proceso de psicopolítica a nivel de la presión mediática, de la presión cultural, de unas proporciones superiores a las que vivió la nación alemana de la mano de los nazis para convertir a toda esa nación en una máquina de matar, para convencerlos que estaba muy bien matar gente. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, claro, hay que combatir ese problema de identidad que le están generando a tantos y tantos niños y niñas jovencitos que caen rendidos ante estas ideologías. Samuel, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos y en estos minutos que nos quedan, yo sí quisiera que nos hables un poco de la actualidad tuya desde el activismo, del Ejército Provida, del libro que has escrito sobre la amenaza de la ideología de género, que aprovechemos este espacio para que promociones. Aquí ya me tenés inscrito, un combatiente más de ese Ejército Provida, pero para los que nos ven y que esto te sirva también para alentar y que para que alentemos a las demás personas. ¿En qué estás? ¿Qué es esto del Ejército Provida? ¿Qué estás intentando impulsar? ¿Vamos hacia lo cultural, hacia lo político? ¿Qué es esto del Ejército Provida? El ejército Provida en la práctica, retomando tus palabras, es un ejército cultural para dar la batalla cultural, para impedir que la hegemonía de las ideas sean las de la muerte, sino que prevalezca la vida. Es increíble porque esto nació de una marcha que hicimos el año pasado, el 22 de febrero, a raíz del asesinato de un niñito en el vientre de la madre que se llamaba Juan Sebastián. Y esa marcha, por primera vez en la historia, en 15 años de legitimación de las mal llamadas tres causales, fue la primera vez que produjo que la Corte Constitucional reculara, se echara para atrás y no implantara el aborto, no lo sacara del Código Penal. Entonces, fue un gran logro, de ahí nace el Ejército Provida, pero este año lo relanzamos de una manera un poco más marketinera, buscando que le llegue a muchos más jóvenes. Y resulta que tenemos 256 ciudades inscritas de todo el continente, increíble. Obviamente la mayoría de Colombia. Y la idea es expandir, hacer un viento de vida eh, que empuje estas ideas que nosotros defendemos y que pulverice en el caso colombiano las tres causales. No puede ser uno pro vida si defiende las tres causales o dice que las tres causales están muy bien, que eso no tiene problema. Eso no es ser pro vida. Aquí hay gente que se hace llamar pro vida que defiende las tres causales. Hay políticos que se hacen llamar de la bancada pro vida que defienden las tres causales. Eso no se puede permitir. Entonces, lo que queremos es volver esa barda que yo mencionaba al principio a su lugar inicial, poner las cosas en su orden natural y seguir defendiendo a nuestros niños y nuestras familias. Por otro lado, estamos presidiendo el Instituto de Investigación Social, Solidaridad, que se ha constituido en tal vez la escuela para la batalla y el combate cultural más importante de habla hispana, donde tenemos los mejores profesores, donde tenemos los programas que todo el mundo está buscando para saber cómo dar esta batalla cultural y donde todos se pueden inscribir. Y para la gente ya específicamente que es católica, tenemos el movimiento Solidaridad, que también ustedes, los que sean católicos, pueden sumarse para hacer esta batalla cultural integral.
Para los que quieran saber más sobre todo esto que he mencionado, pueden ir a mi página, a la página de Samuel Ángel, que es samuelangel.com, y ahí van a encontrar bastante información. Y los que quieran hacer parte de mi club de amigos, que lo estamos lanzando con esta entrevista, el club de amigos de Samuel Ángel, pueden sumarse visitando samuelangel.com. Y mejor dicho, tenemos primicia, tenemos la cuña aquí del Club de Amigos. Contanos un poquito bien rápido, ¿qué es esto del Club de Amigos? Bueno, lo que pasa es que yo por muchos años, por décadas, he pedido apoyo para organizaciones. He pedido apoyo para el Movimiento Solidaridad, he pedido apoyo para el Instituto de Investigación Social. Últimamente estamos pidiendo apoyo para el Ejército Provida, pero nunca había pedido apoyo para Samuel Ángel porque pues un poco la vocación que tenemos nos ha hecho desprendernos de todo, ¿no? Pero ha llegado el momento de tener unos amigos más cercanos que van a disfrutar también de beneficios que les podemos ofrecer a través de las diferentes organizaciones que presidimos y que también van a ser un apoyo para que Samuel Ángel, en este caso, pueda seguir adelante con esta batalla cultural. Bueno, ustedes lo han... Se los aseguro, el que se inscriba en el Club de Amigos de Samuel Ángel va a tener sorpresas muy, muy agradables. Bueno, ustedes lo han escuchado aquí, es el doctor Samuel Ángel en los micrófonos del portal de LATAM Post, aquí en este programa En Contexto. Hoy, en esta edición especial en la que nos saltamos el análisis porque teníamos un súper invitado. Doctor Ángel, muchas gracias por atender nuestra invitación, por izar estas banderas de la vida. Y bueno, lo dejo ya con el último mensaje que tiene usted para toda la audiencia. No nos cansemos de defender a nuestros niños. La vida de nuestros niños lo vale todo. Defendamos a nuestros niños, defendamos nuestras familias, defendamos la tradición de Occidente que encabeza sobre todo esa tradición el cristianismo. No nos dé miedo decir que somos creyentes, no nos dé miedo decir que somos pro vida, no nos dé miedo decir que nos gusta estudiar. Estudiemos mucho, tengamos argumentos para dar esta batalla. Y les repito, los invito a mi página samuelangel.com y particularmente dentro de samuelangel.com al Club de Amigos. Les aseguro que les va a gustar lo que van a encontrar ahí próximamente. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctor Samuel Ángel, a toda la audiencia que estuvo esta noche con nosotros, que nos acompañó en este programa de En Contexto, que se sienta aquí a vaticinar, a diatribar también un poco sobre las realidades políticas de América Latina. Ha sido un gusto que nos acompañen en esta noche y bueno, nos vemos el sábado con más de En Contexto aquí en The LATAM Post.